Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, que es la que los tiene aquí fortalecidos y de pie y atentos, y lo que los da el deseo de estar reunidos como hermanos en Cristo y como hijos de Dios. Porque hemos dejado nuestras comodidades en los hogares para venirnos a reunir como iglesias, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, para poder crecer espiritualmente, estar atento a la palabra del Señor. Bendiciones por aquellos hermanos que los ven por las redes sociales, que Dios los bendiga y los guarde. Dios sabe los motivos y las razones por qué no están aquí, pero que Dios los guarde y los bendiga en el lugar donde se encuentran. Bendiciones a todos los enfermos, a nuestro hermano Raúl, que Dios lo bendiga ahí donde ese lugar donde se encuentra, y a nuestra hermana Florcita, y que pronto puedan estar de nuevo con nosotros, que Dios ponga su mano poderosa sobre él. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a estudiar en el Segunda de Reyes. Vamos a estudiar Eliseos y Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1. Vamos a estudiar a Naamán, un hombre, dice que era un hombre temeroso, un hombre que era muy valioso, un hombre muy importante ante su país de Siria. Era un hombre que, según hacía buenas cosas, como dice la palabra del Señor, pero era un hombre leproso, enfermo. Y vamos a ver su historia de él, cómo era él. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante del Señor, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un hombre valeroso, dice, en extremo, pero enfermo. Enfermo de lepra. Que ustedes saben que la lepra no podía ser sanada. Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento hubieron muchos leprosos que no podían ser sanados, pero el único que fue sanado, dicen que solo fue, que lo va a encontrar allí en Lucas 4:27, que fue Naamán, fue el único que fue sanado de la lepra. Lo menciona en el Nuevo Testamento, en Lucas 4:27. Fue el único. ¿Y por qué sería el único él de tantos leprosos que habían? Porque dice que era un hombre también temeroso de Dios. Era un hombre importante dentro de su país, dentro del rey de Siria, que lo tenía por un hombre valeroso. Y Dios también. Porque dice que por medio dice que en alto estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un hombre importante, valeroso, ¿va? Qué bueno ser un hombre importante que lo toman en cuenta, porque si no es importante, va que nadie lo toma en cuenta aún. Porque no es importante. Dice el 2, y de Siria había salido, dice, bandas armadas, y habían llevado cautiva
cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, el cual servía, dice, a la mujer de Naamán. Esta muchacha era una sirvienta que se la habían llevado cautiva de Israel, las bandas de Siria. Se la habían, más bien dicho, secuestrada, ¿verdad? Pero estaba servía en la casa de Naamán, a la señora de él, de Naamán. Esta dijo a su señora, a su esposa de Naamán, esta dijo a su señora, si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella le está dando un aviso. ¿Cómo puede ser sanado de la lepra? Como nosotros, cuando le hablamos a la gente de afuera, le estamos anunciando la palabra del Señor. ¿Cómo puede ser salvo, ¿verdad?, del pecado donde se encuentra? ¿Cómo puede conocer a Dios para poder llegar a ser bautizado y ser parte del reino de Dios? Pero ella le está diciendo, le está dando, como dice, un aviso. ¿Quién lo puede sanar de la lepra? Dice, y el 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que está en la tierra, que es de la tierra de Israel, que es de la tierra, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cargas al rey de Israel, al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Dese cuenta cuánto llevaba este hombre para el rey de Israel. Pero él no se había dado cuenta que el que lo iba a sanar era Eliseo, no era el rey. Como quien dice, yo me voy al mero bueno y no hubiera un profeta. Yo hubiera del rey y le voy a dar tanto para que me sane a mi siervo. Dice el 6, tomando también cartas para el rey de Israel que decía, así cuando llegue a ti esta carta, sabes, porque ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria se está dirigiendo al rey de Israel, de reyes a reyes, ¿se dan cuenta? De poderosos a poderosos. No, ellos no se dan cuenta que el que lo iba a sanar era Eliseo. Como que a él no lo toman en cuenta. Entonces, el 7 dice, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considera, dice, ahora y ve cómo busca acción contra mí. ¿Qué dice el rey de Israel? ¿Está contento? No está contento. Porque dice que él no es ningún Dios, ni nadie para sanar a ese hombre de la lepra. Se enojó y rasgó sus vestidos, dice. Y le traía gran cantidad de dinero, de oro, plata, vestidos nuevos, en cambio de que sanara a su siervo. Entonces el rey de Israel está diciendo que el rey de Siria lo está provocando, des en cuenta, me está buscando problemas a mí, como si yo fuese Dios, dice él. Y el rey de Siria no se tenía que dirigir al rey de Israel, ¿verdad?
En ningún momento. En ningún momento. Dice el 8, y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora aquí está Eliseo declarándose que por qué no fueron a él. Que él sí se va a declarar que hay profeta y que sana en Israel. Eliseo hizo grandes milagros, ¿verdad? En el tiempo de él, hizo grandes milagros. ¿Se acuerdan que allí mismo, en este mismo libro aquí donde estamos, Eliseo hizo flotar el hacha del agua? Solo cortó una rama, un palo más bien dicho, porque se dice que andaban unos siervos cortando madera para hacer un rancho, una casa. Pero el hacha no era de ellos y dicen, ay Señor, el hacha se fue en el agua y no era de nosotros, era prestada. Hizo muchos milagros, ¿verdad? Eliseo. Y dice Eliseo, díganme a dónde cayó, señálenme. Cortó un palo y pum, ahí flotó el hacha. Eliseo hizo muchos milagros ante la presencia de la humanidad. ¿Se acuerdan de la tsunamita? ¿Han leído la tsunamita? También. ¿Por qué le dio un hijo a la tsunamita? Dijo la tsunamita, te estás burlando de mí, porque mi señor ya es viejo. Pero le dice, el año que viene tendrás un hijo. ¿Verdad? Los milagros que hacía Eliseo. Y ese hijo se le murió, pero ese mismo hijo se lo resucitó Eliseo. ¿Lo quieren leer en la tsunamita? Ahí está aquí mismo está. Aquí en Segunda de Reyes. Eliseo hizo muchos milagros en presencia del pueblo. Dice el 9, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te se restaurará, serás limpio. Entonces aquí ya Naamán se va para donde Eliseo, pero des en cuenta lo que dice el 9. Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Ahí se paró. Pero como también era un hombre importante y temeroso, ¿qué pensaba él? Que Eliseo iba a salir, porque él era importante. Si el que andaba buscando la sanidad, ¿quién era? Era él. Él era el que tenía que ir a hablar con Eliseo. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ve, le está dando, ve, pero le mandó a un criado. Pero Eliseo no salió. No salió. Le mandó a un criado. El 11 dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová y su Dios y alzará su mano y tocaré en el lugar y sanará la lepra. Él quería que Eliseo saliera.
a recibirle porque era un hombre importante, era un general del ejército, como si tenía mucho orgullo. El orgullo no vale para nada. La humildad y la humillación es la que vale ante el Señor. Si tú no te humillas, no reconoces que sos un pecador, nunca vas a encontrar la salvación. Por el orgullo que no te puede dejar. Por la vanidad que traes en tu mente y en tu corazón. Porque eres un hombre importante o porque sos una mujer importante, sos un personaje importante, estudiado, y no te quieres humillar ante un humilde profeta que habla de Dios. Dice que se fue enojado. ¿Por qué se enojó? Pregunta, ¿por qué se enojó Naamán? Mejor me voy, dijo. ¿Verdad? Mejor me voy. Él pensaba que solo iba a llegar y Eliseo iba a orar por él y iba a tocar donde tenía su enfermedad y iba a sanar. Y dijo en el 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel, y si me lavare en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Como quien dice, allá en mi país, de donde yo vengo, hay ríos mejores y más limpios que estos ríos de aquí. Él se está engrandeciendo y no se está humillando de la orden que le está dando el profeta. Aquellos ríos son mejores, y si yo me lavare allí 7 veces, ¿no sería limpio también allí? ¿Por qué de andar aquí, meterme en estos riachuelos, si no son ni tan limpios? Está mejor allá en los ríos, allá me voy a lavar, como quien dice, yo pensaba que no me iba a tocar esto. Es como dicen, la gente de mucho orgullo y llenos de vanidades, es difícil que entiendan el mensaje de las cosas de Dios. Es difícil que una persona humilde, que es un hijo de Dios, le hable de Dios. Y peor si tiene escuela, tiene mucho estudio, no va a obedecer a aquel personaje que le habla de Dios, por su soberbia, por la inteligencia que ellos se creen. Dice el 13, más sus criados, los que andaban con él, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Aquí los hombres, los que andan con él, los siervos de él, los trabajadores de él, reconocen y él no reconoce. Si el profeta te dijera que una cosa más grande, no lo harías, cuanto más te dice que serás limpio. Le están bajando, como quien dice, el enojo, le están bajando, como quien dice, la soberbia que trae él, porque Eliseo no lo recibió ni salió, sino que le mandó un criado. Pero aquí sus criados que él trae también le dan un mensaje a él. Le dan un mensaje a él. Sus criados que trae le dan un mensaje y le ablandan su corazón. Y serás limpio, le dicen. El 14. Él entonces descendió y se zambulló, dice, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Obedeció.
Pero, ¿qué tuvo que pasar? Primero que sus criados sus trabajadores que él andaba, tuvieron que aconsejarlo, que hiciera lo que el profeta le decía. ¿Cuántas veces nosotros allá afuera no le hemos hablado a gente y hay gente que los ha rechazado? Pero hay gente que le está diciendo también, en mi caso ha pasado, pero ¿por qué te enojas si se está diciendo la verdad? ¿Verdad? Pero hay gente que no quiere obedecer, pero también hay gente que le está diciendo ahí mismo, no te enojes si él te está diciendo la verdad. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar. Pues esto le pasó al profeta Naamán. Sus criados lo tuvieron que aconsejar, sus trabajadores que iban con él. Así que quedó la carne, dice, limpia como la de un niño. Dice, y el 15 dice, y volvió el varón de Dios, y dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora él está agradecido porque ha sido sanado y entiende, ahora sí entiende lo del profeta, que dice que solo en la tierra de Israel, ahora sí entiendo que en la tierra de Israel hay un Dios, pero para eso que tuvo que ver, tuvo que ver que él estaba enfermo y tuvo que ver que él quedó como la carne de un niño limpio. Ahora él quiere pagar el favor. Hoy en día te venden la palabra de Dios. Te la venden. Yo ya tengo mucho tiempo que no escucho la emisora 540 donde se pagaba el programa de radio. Ahí pasaban varios pastores toda la noche orando y la gente les llamaba, pero por esas llamadas él hacía la oración, pero al mismo tiempo le estaba cobrando que le mandara dinero para pagar el programa de radio, dése cuenta, cobrando la oración, vendiendo la palabra de Dios hoy en día. Te cobran por una oración en la radio porque el programa se paga, dése cuenta. Y aquí este hombre le está pagando a Eliseo. Le está dando tanto de oro, tanto de plata, tanto de vestidos. Pero Eliseo no recibe eso porque la palabra de Dios no se vende. Recibe un presente de tu siervo, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y le instaba en que aceptase alguna cosa, pero él no quiso agarrar nada. Él no estaba cobrando por sanarlo. Él hizo un milagro, un poder de Dios. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a dioses, sino a Jehová. Este señor hacía sacrificios de animales, de todos, para sus dioses. Pero de aquí en adelante dice, no estaré sacrificando un animal a esos dioses.
sino solo a Jehová. Dice, y el 18, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él, se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare, dice, en Jehová perdone esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz, y se fue. Pues en el camino, como media legua de tierra, dice, pero también Naamán le está diciendo a Eliseo, en esto perdóneme, mi señor Jehová, que si mi rey, para quien trabajaba, él iba a adorar a sus dioses, y se inclinara el rey, pero como el rey a lo mejor ya era de edad, se apoyaba en las manos de Naamán, y si yo también me inclinare, dice, pero no me estoy inclinando a esos dioses que mi rey adora, sino que me estoy inclinando porque mi rey, dice, se apoya en mi brazo. En esto perdóneme Dios, que no me estoy inclinando para adorar a esos dioses. Le estaba diciendo la verdad. ¿Qué hace la gente hoy en día? Inclinándose a sus dioses, pidiéndole a sus dioses que los salve de cualquier enfermedad, adorando a sus dioses. Pero él le dijo que me perdone Dios si yo me inclinare al mismo tiempo con mi rey. Pero no lo hago por adorar a sus dioses, sino lo hago porque mi rey se apoya en mí, y como quien dice, también yo tengo que agacharme, ¿verdad? Ya no lo hace como lo hacía antes, dice. Entonces dice, Giezi, criado de Eliseo, y el varón de Dios, dijo, entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, corriendo yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Aquí también Dios se enoja por esto. Giezi, el criado de Eliseo, dijo que su señor había estorbado a este siervo. ¿Por qué no agarró estas cosas? Si se las estaba dando. Yo voy a correr a alcanzarlo, dijo, para que yo me dé algo de lo que él le ofrecía. Dice, y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué está haciendo Giezi aquí? Inventándose mentiras, ¿vea? Vea que la mentira no es buena. Pero somos buenos para echar mentiras. Somos buenos. Él se está echando una mentira. Han venido estos 2 jóvenes, hijos de los profetas. Quiero que me les des 2 talentos y vestidos. Lo que se está inventando. 2 vestidos. Y el 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos y
insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y los puso todos a cuesta a 2 de sus criados para que le llevase delante de él. Lo cargó de las cosas que llevaba. El 24, así que llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos, los guardó en la casa, luego mandó a los hombres que le fuesen, y él entró en su aposento delante del señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Está echando otra mentira, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Le dijo. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo aquí ha estado sentado. Pensaba engañar a Eliseo y sabiendo él quién era Eliseo, ¿verdad? No ha ido a ninguna parte. El 26, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo esto, le dice Eliseo. Por tanto, le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Dese cuenta lo que le pasó al criado de Eliseo. Por andar echando mentiras, por andar tomando lo que no era de él, por andar cobrando, más bien dicho, a costa de Eliseo. Pero Eliseo, siendo su criado, no le gustó lo que él hizo por las mentiras que le echó, porque nunca le dijo la verdad. Quizás si le hubiera dicho la verdad, quizás Eliseo no hubiera hecho de ponerle esa enfermedad. Pero a veces no es bueno hacer cosas de escondidas delante de Dios. No es bueno robar. Porque Eliseo, a él se lo daban en sus manos, pero él tampoco quiso porque él no cobraba por sanar. Dios no los cobra por darlos la salvación. Dios ya pagó todo por nosotros. Así es que la salvación está en nuestras manos. Nomás es si abrimos el corazón para entender la palabra del Señor. Porque si no abrimos nuestro corazón, tampoco vamos a encontrar la salvación. Primero hay que estar atento a la palabra del Señor. No tenemos que pagar para ser salvos, porque Dios ya pagó el precio. Entonces Eliseo tampoco cobró por sanar a Naamán. Y cuánta riqueza traía para él. Pero no la aceptó, porque la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios es gratis para hablarle a quien la puede escuchar y entender. Y ser, como dice, un día ponerla por obra. Un día ponerla por obra. Como dice allí en Apocalipsis 3:20. Bienaventurados aquellos que lavan su ropa para tener derecho. El libro de la vida, Apocalipsis, no sé si ese es el que... Porque hay que abrir el corazón.
Sí, Apocalipsis. No, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado. El que venciere será vestido, dice, de vestiduras blancas. Pero ¿cómo vamos a ser vestidos de vestiduras blancas? Cuando lavemos nuestro corazón, cuando lavemos toda la maldad que tenemos nosotros para ser bautizados. Como dice, yo toco la puerta, el que la abre, Apocalipsis 3:20, yo toco la puerta, el que la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿cómo vamos a abrir esa puerta? La puerta es nuestro corazón, ¿verdad? Para poder un día poder pasar al frente y poder ser limpios como fue limpio Naamán. Porque cuando somos bautizados hemos sido emblanquecidos, hemos lavado nuestra ropa. Así es que cuando pasamos al frente a bautizarlos, lavamos nuestros pecados. Y quedamos limpios como la carne de un niño, como quedó Naamán, limpio. Y el agua no tenía poder, pero él obedeció el mensaje de que le habló Eliseo. Zambúllete 7 veces, 7 veces, y serás limpio. Así nosotros, si abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento, atesoramos la palabra y un día la ponemos por obra, pasamos al frente y confesamos su fe en Cristo Jesús y somos bautizados como allá en el Hechos 8:34, de donde el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de corazón, bien puedes. Y paró el carro y ambos bajaron al agua. Y Felipe bautizó al eunuco y siguió gozoso. Pero ¿qué pasó? Que el eunuco abrió su corazón para ser bautizado. Aquí hay agua, dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Como Lidia, la vendedora de púrpura. También dice que ella estaba atenta cuando Pablo estaba predicando, ella estaba atenta. Cuando estaba predicando, Hechos 16:14, estaba atenta. El Señor le abrió su corazón para que entendiera el mensaje y ella fue bautizada. ¿Por qué? Porque abrió su corazón también, atesoró la palabra y fue bautizada. Una vendedora de púrpura que estaba allí en la prédica. Y aquí, mensaje tras mensaje, decimos cada vez que pasa un hermano y no hay un bautismo. Y esta vendedora con una sola prédica que estaban predicando, y era una vendedora, vendedora de púrpura, Lidia, pero Dios abrió su corazón. Y la palabra entró. Y ella se bautizó. Y quedó limpia, como Naamán. Mis hermanos, esta es la clase que había preparado. La palabra de Dios la Biblia está muy llena de la palabra del Señor. Cualquier mensaje que nosotros pasemos al frente a predicar es una exhortación para nosotros, para poder crecer, para poder entender, para poder estar fuerte en las cosas del Señor. Dense en cuenta, en este frío que hay, nadie se quiere mover de sus casas, todos quieren estar calientitos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, nuestro Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, hoy es miércoles, tengo que reunirme con mis hermanos para saludarlos unos con otros y poder estar fuertes en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, hermano, y el hermano que trae el canto de invitación puede pasar al frente. Que Dios me los guarde.